Noches, mi nombre es Carlos Eduardo Montaña. En el día de hoy les vengo a exponer cómo está constituida la pared corporal y la parénquima de un tubelar. En el ejemplo que vamos a tomaremos a la plenaria. Entonces, los tubularios son organismos platelmintos bentónicos de vida libre. En su gran mayoría habitan en el medio marino, aunque también hay unos organismos que habitan en agua dulce. Se diferencian por su coloración, ya que los que habitan en el medio marino tienen una coloración distintiva porque sus colores son muy llamativos, a comparación de los que habitan en agua dulce, que tienden a ser grisáceos y como traslúcidos. En cuanto a su forma, pues son más largos que anchos, con vientre aplanado y son dorsoconvexos. Cuando nos referimos a que son dorsoconvexos, queremos decir que su parte más prominente la tienen en el centro. Esto pues lo veremos un poco más adelante para aclarar esta forma que les estoy comentando. Pues también poseen unas características especiales que los diferencian de pronto de algunos otros organismos. La primera es que pues su boca se encuentra en la parte ventral, sus ojos en la parte dorsal, que son llamados ocelos. Solo les sirven para recibir la luz, ya que no crean imágenes de esta forma. Son organismos carnívoros y caníbales. Se alimentan tanto de animales vivos como de animales muertos. Pueden soportar ayunos prolongados siempre y cuando puedan alimentarse de sus propios tejidos, ya que pues tienen la facilidad de regenerarlos. En cuanto a su estructura corporal, las planarias carecen de esqueleto externo o cutícula que les sirva de soporte a la capa más externa del cuerpo, que llamamos epidermis. Esta capa externa es una capa celular ciliada. Acá podemos verlo en la imagen, donde se encuentra los cilios en la parte inferior, dice cilios. Entonces es una capa celular ciliada que como soporte emplea la lámina basal. Para los que no conocen el término de lámina basal, la lámina basal es una capa de matriz extracelular que separa el tejido epitelial de las células como las fibras musculares. Forma parte de la membrana basal junto a la lámina reticular. Está constituida principalmente por proteínas fibrosas. Acá podemos encontrar también a la lámina basal, pues acá dice membrana basal, ¿sí? La lámina basal hace parte de la membrana basal. Entonces pues podemos tener esta aquí como referente, donde dice membrana basal, nos estamos refiriendo a lo mismo. La lámina basal pues es un tejido conjuntivo en el que existen fibras y en algunas pocas especies se sintetizan pequeñas espículas calcáreas. Las fibras intracelulares son otro tipo de fibras que forman una red en la zona interna más superficial de las células epiteliales. Los cilios surgen de estas células, pueden presentar su sistema de anclaje formando otra red o ayuda de soporte. O sea, estos cilios que tiene el organismo también le sirven para movilizarse o para aferrarse al sustrato, al suelo. El epitelio puede estar formado por células individuales o por un sinsitio, en el que las células han perdido sus membranas funcionando como una única célula plurinucleada. Es decir, como algunas células han perdido sus membranas, entonces puede funcionar como una sola célula con muchos núcleos, ya que pues las otras como carecen de membrana, entonces esta puede ser la función. Los cilios, que pueden presentarse solo en la parte ventral, son los que contribuyen al movimiento general del animal gracias a su batido, aunque en especies más grandes de las planarias este movimiento se ve favorecido por el movimiento de capas musculares. Claro, esto se debe pues que cuando el organismo es más grande necesita un poco más de fuerza, un poco más de ayuda para realizar sus movimientos. Entonces pues en organismos más grandes, como acá lo acabo de decir, se ve favorecido por el movimiento de capas musculares. En cuanto a la epidermis existen muchas células glandulares que pueden estar directamente en ella o en la capa inferior del tejido conjuntivo.
alcanzando la epidermis solamente su conducto excretor. Pueden ser glándulas adhesivas que contribuyen a fijar al organismo al sustrato, o glándulas secretoras de mucus defensivo, o favorecer el desplazamiento. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El mucus principalmente, bueno, pues comencemos entonces, que dice que pueden ser glándulas adhesivas. Pueden ser glándulas adhesivas debido a que utilizan esta epidermis para anclarse al sustrato mediante los cilios. También pues pueden ser glándulas secretoras porque generan mucus. El mucus es tóxico, el mucus es tóxico y puede ser tanto defensivo o puede utilizarlo para su movimiento también, para desplazarse con mayor facilidad. Las glándulas secretoras producen unas cápsulas. Estas cápsulas se llaman rápditos, que en contacto con el agua se hinchan y licúan formando mucus. Estas células formadoras de rápditos se encuentran situadas bajo la epidermis. Son también frecuentes las glándulas frontales, pero su función no está bien conocida. Entonces, los rápditos son los encargados de descargar en el agua mucus que rodea el cuerpo para ser usado como protección de los depredadores. Es una sustancia tóxica y en algunos casos producen quistes. Entonces recordemos, los rápditos son los que generan el mucus, y el mucus pues es una sustancia que rodea el organismo y puede ser usado como protección o para el desplazamiento. Acá podemos ver en la imagen los rápditos, las células glandulares y los cilios. El tejido conjuntivo. Entonces, cuando hablamos del tejido conjuntivo, primero que todo debemos saber dónde está ubicado. El tejido conjuntivo existe bajo la epidermis y se conoce como parénquima y forma la lámina basal. Su porcentaje de fibras y células es muy variado según los grupos de planarias, pero en otros tipos celulares más comunes están las siguientes. Una de las células pues más comunes que poseen los organismos tubularios son las células de reemplazo. Estas células de reemplazo actúan o intervienen cuando la célula ha perdido capacidad de división, por lo que son sustituidas por otras células que provienen de la parénquima y que son las células de reemplazo. Otra célula muy común que podemos encontrar en los organismos tubularios son los neoblastos, que se tratan de células totipotentes. Cuando nos referimos al término totipotente, queremos referirnos a que es la potencia celular máxima que es responsable la célula de dirigir el desarrollo total de un organismo, la formación y la regeneración. Entonces, decimos acá que se trata de células totipotentes con capacidad de originar cualquier otro tipo celular. Tienen gran importancia especialmente en la regeneración y cierre de heridas, como se los acababa de decir. Los cromatóforos pues son células responsables de la variación de color. No están presentes en todos los grupos, por lo mismo que les acaba de comentar que la coloración define mucho más a los organismos tubularios que se encuentran en medio marino que a los que actúan en aguas dulces. Bajo el epitelio corporal y la parénquima se encuentran las capas musculares. Suelen haber 3 capas con orientación diferente. Estas capas pues las veremos más adelante. Una longitudinal, una circular y una diagonal, que en combinación pueden realizar un movimiento en todas las direcciones. Hay también musculatura dorsoventral, que pone en comunicación a la zona dorsal con la ventral. El espacio no ocupado por los organismos está relleno por tejido conjuntivo. Eso que acabo de decir lo veremos en esta imagen. Aquí, como podemos ver, se encuentra pues el tejido conjuntivo en el centro. Pues dice que es todo lo que está de relleno: la musculatura, la epidermis, los cilios en la parte inferior. Aquí el tejido conjuntivo señala exactamente pues el espacio que comentaba anteriormente, las glándulas y los rápditos. Acá están escritos como rápdites, pero es lo mismo. Acá se encuentra bien. Ahora sí les voy a pues aclarar, cuando me refería a que su forma era dorso convexa,
Si podemos ver aquí en la imagen, como la tenemos así, podemos ver que en la parte, si lo dividimos por la mitad, podemos encontrar que tiene una protuberancia en el centro, ¿sí? Como una especie de montaña se ve ahí. A eso nos referimos cuando hablamos de que es dorso convexa. La parénquima es un sinsitio en forma de red que tiene aspecto fibroso, que deja intersticios llenos de fluido, en el que se encuentran amebiocitos, células estrelladas, células con rápidos y células glandulares. Entonces, pues les acabo de comentar de cómo está formada la pared corporal de un tubulario. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.